Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de PM Pharma. En este caso, gracias a la colaboración y a la participación y, como no, a la importancia de Royap Group, que nos permitirá conocer en la tarde de hoy, para aquellos que estáis siguiendo el directo, el primer estudio de posicionamiento orgánico en buscadores del sector farmacéutico. Algo que, y os lo digo desde mi experiencia en los años que ya llevo aquí en PM Pharma y en el sector, era impensable desde hace años que habláramos precisamente de eso, de posicionamiento orgánico del sector farmacéutico en buscadores. La transformación digital, sin duda alguna, ha cambiado por completo, ya no solo a cualquier industria, sino sobre todo a la farmacéutica. Y más a raíz de la pandemia, de la COVID, que lo cambió absolutamente todo. Y una es el posicionamiento o la importancia que dan las compañías farmacéuticas cada vez más a ese posicionamiento digital. Multitud de canales, un paciente o un cliente cada vez más informado, con más información. Es muy importante que las compañías controlen sobre todo lo que se publica y cómo se publica y dónde está ubicada ya no solo la compañía, sino sus productos. Evidentemente, yo conozco poco de todo este tema y quien mejor lo va a comentar es quien tenemos hoy con nosotros, a Antonio Juan. Él es director de Royal Group Cataluña. Bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. A vosotros. Y también José Luis Agudo, él es director SEO de Royal Group. Bienvenido, José Luis. También muchísimas gracias por compartir toda esta información con nosotros. Y como aquí la importancia es lo que vais a hablar vosotros y todos aquellos que están conectados, lo que quieren saber es lo que tenéis que decirnos en cuanto a ese posicionamiento en buscadores de la industria farmacéutica. Y yo no quiero robaros más tiempo. Durante los próximos minutos, 45, 50, escucharemos lo que nos tengáis que decir y, evidentemente, a todos los conectados que sepáis que tenéis un chat o bien un apartado de preguntas a vuestra derecha. Allí podéis formular cualquier pregunta, cualquier comentario de lo que Antonio y José Luis vayan comentando y o bien durante la intervención, si ellos lo creen oportuno, o bien al final rescataremos aquellas cuestiones, dudas que tengáis sobre todo lo que ellos nos comenten. Yo creo que es una buena oportunidad para aprovechar y trasladar cualquier duda que tengáis sobre lo que ellos nos van a comentar. Lo dicho, no quiero robar más tiempo. Antonio, José Luis, todo vuestro, os escuchamos una vez más. Muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros. Muy bien. Pues, oye, bienvenidos a todos en esta tarde de jueves 23 de febrero. Día, fecha señalada, digamos. Ayer me di cuenta del día que era hoy. Bueno, como comentaba Roger, nosotros, tanto yo, Tony, como José, mi compañero, vamos a contaros hoy el estudio que ha desarrollado la agencia en la que trabajamos, Royap, el estudio, digamos, de posicionamiento orgánico en buscadores para el top 25 de industria farmacéutica. Vamos a ir pasando diapositivas y a mí me encantaría que todos vosotros, y a José también, obviamente, fueseis haciendo preguntas en el chat, ¿vale? Lo remarco y lo recalco porque creo que esto no se tiene que convertir en una especie de monólogo nuestro o diálogo, como queráis decirlo. Y os invito a que nos preguntéis muchas cosas. Lo primero de todo, creo que es básicamente daros las gracias por estar aquí, porque son las 4 y 5 de la tarde, porque es jueves y porque, ostras, mañana es viernes, estamos un pelín cansados, así que vamos a intentar hacerlo lo más dinámico y ameno posible, ¿vale? Para que todo el mundo, digamos, entienda por dónde queremos ir. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver básicamente todo lo que tenéis en pantalla, es decir, vamos a empezar hablando de por qué vosotros, ¿vale? Lo lógico sería decir por qué nosotros, pero en este caso es por qué vosotros, el sector farmacéutico, por qué os hemos elegido para este primer estudio. A partir de ahí vamos a hablar de un concepto que llamamos huella digital. Después profundizamos, veremos los diferentes puntos que cubre el estudio, siempre pormenorizados y con ejemplos, como son, pues eso, la visibilidad del dominio, el grado de optimización SEO en base a una serie de parámetros que vamos a ver, a la valoración de algo muy, muy importante, como son los tiempos de carga y los contenidos, ¿de acuerdo? Y luego, obviamente, todo lo que tiene que ver con productos asociados a cada uno de los laboratorios, así como esos backlinks o enlaces, ¿de acuerdo?, que apuntan a la web. Empecemos. José, ¿quieres añadir algo más o tiramos? ¿Qué hacemos? No, tira, está bien.
¿Está bien? Venga. Entonces, vamos a empezar por el principio. Y el principio es entender el porqué del sector farmacéutico. Creo que Roger ha mencionado dos puntos muy, muy importantes y son básicamente, por un lado, una pandemia que tampoco vamos a entrar a valorar ni a comentar mucho. Creo que es más importante hablar del segundo punto y es que existe una necesidad imperiosa de acercarse de una forma diferente a nosotros, a los usuarios, los consumidores, ¿de acuerdo? Desde los diferentes puntos de contacto que tenemos, que tenéis vosotros como marca, ¿de acuerdo? Para poder ofrecer esa información acerca de patología, sintomatología, incluso obviamente tratamientos / soluciones que podemos ofrecer en función de lo que esté buscando el usuario o la usuaria. Los objetivos del estudio son básicamente comparar, porque somos muy de compararnos, aunque las comparaciones sean odiosas, somos muy de compararnos con nuestra competencia y ponernos unos encima de los otros, ¿de acuerdo? En este caso, algo tan importante como es el posicionamiento orgánico en un buscador que en nuestro país copa prácticamente el 96% de las búsquedas, ¿de acuerdo? Aunque está por ver, después del anuncio de Bing, con la inclusión de la inteligencia artificial en su buscador, si efectivamente este movimiento o esta inclusión de inteligencia artificial o tecnología dentro de lo que es el buscador les hace ganar cuota de mercado. Bromas aparte, metodología que hemos utilizado del estudio, ¿de acuerdo? Hemos analizado el top 25 de empresas farmacéuticas, excluyendo aquellas que son única y exclusivamente distribuidoras. En este caso lo hemos hecho en base a la facturación que se reporta y ranking de ventas de productos. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de herramientas, dado que efectivamente estas compañías no nos han dado acceso a sus Google Analytics, etcétera, hemos basado el estudio en la información que nos dan herramientas del sector. Herramientas del sector que tenéis ahí marcadas, ¿de acuerdo? SEMrush, Sixtrix, Keyword Planner de Google, Google Lighthouse, son estándares de mercado que utilizamos prácticamente en nuestro día a día, en cualquier proyecto que esté relacionado con el SEO, con el mejorar el posicionamiento orgánico, y herramientas que utilizan prácticamente, pues, utilizamos todos nosotros. Cualquier duda, cualquier pregunta acerca de cualquiera de ellas, insisto, un comentario en el chat y al final lo vemos juntos. Vamos a empezar hablando de la huella digital. La huella digital es básicamente un término que utilizamos dentro de la compañía para hablar de aquella información que se posiciona dentro del buscador, así como fuera del mismo, ¿de acuerdo? Comunicación en redes sociales, etcétera. ¿Vale? En este caso vamos a analizar aquello que aparece en la primera página de resultados de búsqueda, en el caso de Google, ¿de acuerdo? Fijándonos sobre todo en panel de información, resultados enriquecidos, perfil de la compañía y luego todos los resultados adicionales, digamos, controlados por la empresa, que en este caso pues los tenemos englobados dentro de Google My Business. José, todo tuyo. Sí, aquí un poco lo que hemos intentado analizar y hemos intentado ver es qué es lo que un usuario encuentra cuando está haciendo una búsqueda de una marca en concreto. Entonces, analizamos un poco esa huella digital, que es lo que comentaba Tony, para ver qué tipología de resultados encuentra un usuario y cuál es la percepción que puede tener sobre nosotros cuando nos está buscando o cuando está buscando nuestra marca. Entonces, ahí estábamos evaluando cuál es nuestra presencia y qué información está encontrando en Google, en este caso, en primera posición. Entonces, estamos valorando ahí, se ha hecho una valoración de las distintas tipologías de resultados, desde primeros resultados orgánicos relacionados, controlados por la empresa, bien sea a través de otros dominios, subdominios, pero que pertenecen al mismo universo digital de la compañía. Enlaces que puedan tener a otros canales o medios sociales tipo Twitter, YouTube y demás, que también funcionan muy bien de cara a posicionarte. Y lo que comentaba Tony de
resultados enriquecidos, el knowledge panel de empresa, ficha de My Business y demás. Al final ahí estamos evaluando un poco esa percepción que recibe el usuario cuando hace una búsqueda de una marca y cuál es el grado de optimización desde el punto de vista orgánico de esa tipología de búsqueda. Entonces, se asigna una puntuación, bueno, ahí tenéis el listado de las 25 y hay una puntuación en las que se han ido asignando en base a qué tipo de información se trabaja o aparece, y si hubiese algún resultado considerado negativo, pues restábamos puntuación, ¿vale? Y al final ahí tenemos un poco el resumen. Y para que os hagáis un poco una idea un poco más visual, hemos sacado algunos ejemplos de lo que nosotros considerábamos que era una buena huella digital y un buen trabajo en la parte de orgánico, sobre todo de cara a cubrir estos resultados en primera página, ¿no? Entonces, igual soy un poco pequeñito, pero si veis en el ejemplo que tenemos de MSD, pues tienen el Knowledge Panel con la información de la empresa, tienen sus primeros resultados en orgánico, tienen la parte de las oficinas de Google My Business, luego los resultados que vienen por debajo son resultados controlados por ellos mismos porque son otros medios dentro de su universo digital, bien sea blog, canal de prensa y demás, o medios sociales, que pueden ser, en este caso, el Twitter de la propia compañía. Entonces, al final, con esto, lo que estamos intentando valorar es que cuando un usuario llega a hacer una búsqueda de una marca, qué tipología de resultados se encuentra y si estos resultados son positivos, y a mayores, si nosotros, desde la parte digital, estamos controlando esa presencia y en qué medida estamos controlando esa presencia y qué información estamos aportando a los usuarios, y teniendo el control sobre la información que luego un usuario encuentra, que es el objetivo de trabajar en la parte de orgánico y en la parte de huella digital en concreto, ¿no? Y ese sería un Correcto. poco el ejemplo de MSD. Si quieres, hemos sacado un ejemplo más, pero bueno. Tenemos un par de ejemplos más, el de Abby, el de Lily. Saber que hemos querido resumir, en este caso en la presentación, pues, los ejemplos más representativos, pero que sin ningún tipo de problema podemos analizar vuestro caso concreto, ¿vale? Para, bueno, pues en una parte poder verlo juntos, ¿de acuerdo? El siguiente punto sería el de la visibilidad de los dominios desde el punto de vista orgánico. Y aquí queremos básicamente diferenciar dos cosas, ¿ok? Vamos a diferenciar las búsquedas orgánicas desde el punto de vista de si están o incluyen, digamos, la keyword o la palabra de la marca, o si el tráfico orgánico que consigue, en este caso, la marca, no la incluye. José, ¿quieres comentar algo sobre las herramientas, por ejemplo? Sí, bueno, hemos usado SEMrush para ver una estimación de tráfico. Nos da como no podemos tener acceso a Search Console de cada una de las empresas, utilizamos SEMrush, que nos da una visión aproximada de tráfico orgánico que llega y palabras clave, y nos aporta información complementaria que no podemos acceder, pero a través de esta herramienta sí que nos da una visión aproximada y nos hace una idea un poco de cuál es el posicionamiento, la visibilidad orgánica de cada una. En la parte de Domain Authority hemos cogido Moz porque es un estándar que se ha usado desde hace mucho tiempo, y por tener el dato, y para el índice de visibilidad, que es una métrica propia de Sistris, pero también nos parecía interesante añadirla, pues hemos usado esa herramienta. Solo hay una cuestión aquí un poco compleja, y es que como no sabemos o no conocemos cuál es el objetivo ni la línea de comunicación de cada empresa, nos hemos tenido que basar en
en lo que es la propia marca, y términos genéricos que pueden ir asociados a, a, a productos o derivados que trabaja la marca. Porque Vemos... dependiendo de la... Perdón. No, no, tira, tira. Dependiendo dependiendo de la línea de comunicación que se quiera seguir, pues igual los objetivos son distintos, pero como no lo conocemos, pues hemos tenido que partir de una misma base para poder luego también tener una comparativa con todos. ¿Vale? Porque es posible que una empresa, y nosotros no lo sabemos, tenga una apuesta muy grande por posicionarse como líder en innovación tecnológica en el sector farmacéutico o de dispositivos, o tenga un posicionamiento basado en, no lo sé, principios activos. Pero como lo desconocemos, pues nos tenemos que basar en la misma regla para todos, ¿no? Y es un poco lo que comentaba Tony, de que hemos medido esa visibilidad y hemos luego intentado discernir entre marca y no marca. Si queréis, pasamos a ver los ejemplos. En este caso, el tráfico orgánico, incluyendo la keyword de marca, ¿de acuerdo? Donde vemos Pfizer, PharmaMar, Grifols, AstraZeneca, Roche. Son laboratorios donde, bueno, pues tienen un volumen concreto de búsquedas, ¿de acuerdo? Entre básicamente las 20.000 búsquedas mensuales, que sería lo que diferencia el top 5 del top 10. Y vemos ahí el porcentaje de tráfico orgánico que representa dicha keyword para el total de tráfico orgánico, ¿de acuerdo? Ahí vemos pues un Pfizer con un 96%, PharmaMar con un 95% y Grifols con un 94%, disculpad. Esto contrasta y mucho, José, con el tráfico orgánico sin marca. Sí. Sí, bueno, es que ahí lo veíamos un poco, ¿no? Que tener un 96% de tráfico de marca puede ser porque tengas una marca muy posicionada en el mercado o muy posicionada en la mente de los usuarios y directamente busquen la marca, o también puede ser el caso que también hemos visto, es que tu posicionamiento solo se base en tu propia marca porque no tienes porque no tienes posicionamiento para otros términos. No estás, quiero decir, no estás trabajando otros términos que podrías estar trabajando acerca de, no lo sé, sintomatología, patologías, no sé, innovación en el sector, productos y demás, y todo se basa en tu marca porque no estás desarrollando esa tipología de estrategia hacia esa tipología de contenidos o hacia trabajar esa tipología de términos. Y en el caso contrario, en la parte sin marca, sí que vemos resultados distintos, que ahí tenemos un poco el ejemplo de Zinfa que en Pharma Bayer, que si vemos el top 3 de keywords sin marca, pues van muy en relación a lo que estábamos hablando, de hablar sobre sintomatologías o patologías o tratamientos, ¿no? Que tener un volumen bastante importante porque lo lógico es que haya muchas más búsquedas o consultas acerca de sintomatologías, patologías o tratamientos que sobre marcas en específico, ¿no? Está como en el paso previo a lo que sería el recorrido del usuario, el entrar a buscar esa tipología de búsquedas relacionadas con, pues eso, tratamientos, sintomatologías y demás. Vale. Visibilidad de dominios. En este caso, el índice de visibilidad, comentaba José hace un momento, que es basado en datos de Sistrix, ¿de acuerdo? Y en este caso, en el top 3, vemos a un Bayer, vemos a un Roche y vemos a GSK. Sí, y aquí va. El índice de visibilidad de Sistrix es una métrica propia de la herramienta, pero nos da un poco una referencia de ver cuál es el grado de optimización desde el punto de vista de inorgánico, porque a mayor índice de visibilidad implica que tienes un mayor número de términos, tanto genéricos como de marca, pero más especialmente de genéricos, posicionados en el buscador en primeras posiciones y que te generan tráfico hacia la web.
Entonces, ahí sí que vemos que hay un mayor trabajo en la parte de contenidos o un mejor trabajo en la parte de contenido y en la parte de posicionamiento orgánico en este caso. Ahí nos da un poco una referencia. Y nos da un poco también una referencia de ver las diferencias que hay entre unos y otros. La visibilidad que tiene unos respecto a otros. Vamos a saltar al cuarto punto, que es uno de los que, digamos, más nos diferencia está bien dicho yo creo, en lo que a metodología se refiere. ¿De acuerdo? Ese grado de optimización SEO, en este caso lo estamos basando en una valoración interna nuestra, que es lo que comúnmente nosotros llamamos checklist. ¿De acuerdo? Es una manera de trabajar basado en esos 74 puntos / factores estratégicos que desde el punto de vista de SEO pueden afectar básicamente en lo que a penalizaciones del buscador se refiere, capacidad de ser indexado ese dominio y después obviamente nivel de optimización del contenido y netlinking. Es un proceso que se hace internamente, que se hace a mano y que normalmente lo que suele hacer es marcar una hoja de ruta acerca de cómo se debe trabajar la estrategia orgánica en el buscador para el dominio que se esté analizando. ¿De acuerdo? Un proceso arduo que cubre prácticamente todos estos puntos. José. Sí, es un poco lo que comenta Tony. Esta es como nuestra base o nuestra referencia para saber cuál es el grado de optimización desde el punto de vista orgánico de una web, de un site. Y en él se analizan 4 ejes principales, que es penalizaciones, indexabilidad, optimización de contenido y netlinking. Y analizamos cada uno de estos puntos para ver si están optimizados desde el punto de vista SEO o no lo están o requieren algún grado de optimización. Entonces, hay cosas súper básicas de SEO, no lo sé, tener un robot XT correctamente puesto, un sitemap, tema de metas y demás, y hay cosas que son quizá un poco más complejas a nivel técnico, ¿vale? Pero se analizan toda esta serie de puntos y en base a eso nos podemos hacer una idea de cuál es el grado de optimización SEO y qué oportunidades de mejora hay en el site para poder trabajar correctamente la parte de SEO, ¿vale? Tanto a nivel técnico, que es lo que se analiza principalmente, pero también a nivel semántico o a nivel de contenidos, porque también analizamos un poco cuál es el grado de optimización de SEO respecto a la parte de contenidos y semántica, ¿vale? Vemos el ranking. Y sí, como decía Tony, hay un montón de herramientas en Internet que tú metes una URL y te pintan un numerito o te ponen una plus o lo que sea, pero son herramientas automatizadas que lo que leen son etiquetas, pero no entienden el contexto. Entonces, para nosotros es súper importante entender el contexto y saber si algo está realmente mal o no, o necesita cierto grado de optimización o no. Y todo este trabajo es manual y se analizan todos estos puntos a detalle manualmente y se hace la evaluación. Y en base a todo este checklist, lo que vemos aquí es un poco el resultado final, que es el grado de optimización desde el punto de vista SEO en los distintos puntos que se han analizado en el checklist y cuál es el resultado final para cada uno de estos 4 ejes verticales y cuál es la media global, ¿vale? Para cada uno. Entonces, ¿qué vemos? O ¿qué vemos nosotros haciendo el estudio? Cuando hemos visto este punto y los anteriores y los siguientes. Que hay mucha diferenciación entre, entre ciertos entre ciertas marcas, ciertos laboratorios, ciertas empresas, en las que hay algunas que están empezando en esta etapa de la digitalización o no le han prestado atención a la parte de SEO y hay otras empresas que están bastante más avanzadas.
¿no? Y tienen pues un trabajo detrás más prolongado en tiempo, más intenso, con mejores resultados. Muchas horas. Sí, sí. Mucha dedicación, mucho cariño, pero sí, o sea, vemos que hay grandes diferencias, aunque sí que vemos a nivel global para todas, para el top 25 que hemos analizado, que en mayor o menor medida hay bastante margen de mejora, tanto en la parte técnica que estamos analizando aquí como en la parte de semántico, en la parte de contenidos, ¿vale? Vamos a saltar a la valoración, digamos, siguiente, que es la valoración de los contenidos, ¿de acuerdo? Vamos a ver en este apartado, básicamente, de lo que se trata es un poco de analizar si efectivamente el mantra por el que Google, digamos, se ha regido o ha dicho que se ha regido durante todo este tiempo, que es justo lo que veis arriba del todo, ¿no? Ofrecerle la mejor experiencia al usuario, la relevancia famosa, ¿no? Que es la delgada línea roja que diferencia o que, mejor dicho, tiene de relación pues, la búsqueda del usuario, la palabra clave por la cual nos posicionamos, vamos a decirlo así, y después, obviamente, esa experiencia que tiene el usuario dentro de la web que está nutrida de contenido, ¿vale? Hemos analizado usabilidad, hemos analizado diseño, ¿de acuerdo? La existencia de ese contenido corporativo y un catálogo de productos bien optimizado, insisto, desde el punto de vista SEO. Y este es uno de los temas, digamos, más importantes y que señalábamos al principio. Ese top 25 tiende a escribir, a explicar las cosas más para un profesional que no para un usuario final. Las páginas sobre síntomas relacionados con dichos medicamentos, los contenidos firmados, ¿de acuerdo? Y la bibliografía, así como otros aspectos adicionales, José. Sí, o sea, aquí es muy importante en la parte de contenidos y Google recientemente, bueno, ya le viene dando importancia, pero le está dando más importancia si cabe con todo el tema de inteligencia artificial, modelos de lenguaje y demás. Entonces, está haciendo bastante hincapié y valora todo el tema de lo que llaman IT o EAT, que básicamente es autoridad, experiencia y no sé, confianza, no lo sé decir, o sea, porque es un término inglés que es como Trustworthiness. sí, sí. Entonces, al final es que el contenido que hagamos tenga una autoridad detrás, que genere confianza, que esté bien trabajado y demás. Vamos a ver Entonces, los tres ejemplos, si te parece. sí. Venga. Entonces, es súper importante que podamos trabajar, porque trasciende un poco más allá de todo el tema de palabras clave y demás. Súper importante que podamos trabajar contenidos de calidad, contenidos que estén bien trabajados y que podamos dar desde distintos soportes la información que nosotros queremos ofrecer a nuestros usuarios. Ya sea un usuario final que comentaba Tony, que podemos ser cualquiera de nosotros, porque estamos buscando, no sé, OTCs, o ya sea a profesionales porque están buscando un contenido más técnico, pero también se pueda trabajar y no tengamos limitaciones a nivel legal que nos restrinjan ese contenido, pero se puede trabajar contenidos también enfocados a profesionales. Entonces, dependiendo un poco de nuestro target, sí que habría que definir un poco cuál es la estrategia de comunicación de cada uno. Habría que ver cómo trabajar desde el punto de ¿Cómo vista orgánico dirigirnos a todo. ellos? Sí, cómo dirigirnos a ellos y cómo establecer las bases de esa estrategia de SEO. Entonces, lo que vemos en los ejemplos es que en este caso tenemos un contenido súper rico en formatos y en la manera de transmitir la información a los usuarios. Entonces, hace que yo pueda posicionarme desde distintos contenidos
dentro del buscador, ya sea vía en Google Universal, que es como más allá de lo que es la barra de búsqueda. O sea, en fotos porque tengo infografías con información, en el App Store porque estoy ofreciendo aplicaciones que van asociadas a un contenido y tengo esas aplicaciones ahí, vídeos, podcasts y demás. Y es un poco lo que hemos valorado, más allá de que los contenidos, lo que hablaba antes un poco, ¿no? La autoridad, la calidad del contenido y demás. Ahí está. Entonces, cuanto Este es más un, información y más fácil se lo pongamos al usuario, pues va a ser mejor. Este sería uno de los ejemplos, el ejemplo de Meranini. También tenemos en el estudio analizado el ejemplo de Roche, donde básicamente tenemos uno de los canales más importantes en lo que a contenido se refiere, y es el audio. El audio va con nosotros en el teléfono móvil normalmente. Ellos tienen su propio canal de podcast, lo cual abre, digamos, un abanico de posibilidades enorme tanto para ese público profesional, ¿de acuerdo? El profesional sanitario, así como el usuario final. El último ejemplo que tenemos es el de Pfizer, ¿de acuerdo? Aquí hemos visto muchísimo contenido con aplicaciones, digamos, muy prácticas para lo que solemos hacer más o menos el día 1 de enero, ¿vale? Tumbados en el sofá a la mañana siguiente, que es básicamente hacernos promesas que, bueno, muchos lo intentan y se quedan ahí a mitad de camino, ¿vale? Pero sobre todo en este caso es enfocado a paciente con cáncer, ¿vale? En el caso de dejar de fumar, etcétera, etcétera. Tienen un contenido súper variado en lo que a eh, formato se refiere también. En el séptimo punto vamos a entrar a ver el posicionamiento de los productos asociados, ¿ok? Donde básicamente conseguir una buena posición dentro del buscador es muy importante, es crucial, porque nos ayuda sobre todo a, como veíamos antes, no solamente posicionarnos por nuestra marca, sino que además también trabajar o bien la patología o bien el producto en concreto, porque su marca ha sido muy bien trabajada a través de otros canales. No nos olvidemos que estamos hablando de posicionamiento orgánico, que al final en el buscador lo que hacemos es capitalizar toda aquella búsqueda que se produce gracias a el resto de la comunicación que está haciendo, en este caso, la farmacéutica. ¿De acuerdo? Y por ello, pues digamos que una buena optimización SEO es clave para poder estar ahí siempre que alguien nos esté buscando. Vamos a ver el ranking, José. Vale, pues aquí tenemos un poco el ranking de productos asociados a cada uno y hemos analizado cuál es el promedio de keywords que tienen en el top 10, cuántas están posicionadas y cuál es la dificultad de posicionamiento de esas palabras clave que van relacionadas con productos. Entonces, sí que es un poco complejo porque, como mencionaba antes, no es lo mismo que yo me dedique a hacer productos de consumo, productos de OTC, que me dedique a hacer dispositivos médicos, por ejemplo, o que solo tenga medicamentos con receta, por ejemplo. Porque en unos casos estoy compitiendo con players que son retailers súper potentes que están compitiendo con mi mismo producto, ya sea Dos Pharma, Mi Pharma, etc., Amazon incluso, a que yo me dedique a un campo muy concreto que sea de pues, medicamentos con receta o dispositivos o que solo vaya enfocado al profesional sanitario. Entonces, por eso hemos evaluado también un poco cuál es la dificultad, viendo un poco cuál es la competencia y la tipología de producto, ¿no? Y ese es un poco el análisis que hemos hecho y los resultados. Vemos ejemplos. Vale, pues Farmamar, al final hemos hecho
hemos sacado porque tampoco tenemos el listado de todo el lineal de productos y tampoco tenía sentido hacer todos los lineales de todos los productos. Se ha cogido los productos principales de cada laboratorio y se ha visto el análisis, cuál es el posicionamiento de esos 4 productos principales de cada uno. Entonces, pues haciendo la búsqueda de la marca de cada uno de los productos, hemos visto cuál es el posicionamiento. ¿Vale? Entonces, caso de PharmaMar, pues están en posición 1 y teniendo en cuenta además que son medicamentos en este caso. Vale. En el caso de Bayer, es un caso de los que es algo distinto, pero también tienen muy buen posicionamiento porque aparecen por las marcas en primeras posiciones, pero en este caso sí que se trata de, no voy a llamarlo productos de consumo, pero son OTCs, o sea, son productos que entran a jugar otros players que trabajan muy bien la parte de orgánica porque viven al 100% de ello, como pueden ser los retailers que venden productos de farmacia online o otros retailers que venden estos productos o supermercados y demás. Entonces, el grado de competencia es mayor y aún así, pues bueno, pues ahí tienen un buen trabajo detrás en la parte de SEO porque tienen posicionado en primeras posiciones pues distintas marcas. Aspirina, Supradin y demás. Vale. Y en el caso de Abbott es muy parecido al de Bayer también porque son productos de consumo que, bueno, pues también tienes esa competencia y aunque no tienen, en este caso está Bayer por delante porque tienen mayor complejidad porque hay una mayor competencia para esos productos. Porque hay... Bueno, y también es súper importante señalar en este momento, fijaros en los volúmenes de búsqueda. Es decir, estamos hablando de marcas, o mejor dicho, productos que tienen entre 100 y 600, 1000, Sí, 3600. En el caso de Abbott veíamos prácticamente lo mismo. Sin embargo, fruto de ese esfuerzo en comunicación, es decir, esto demuestra que efectivamente todos los medios están conectados entre sí y que al final, ostras, estamos hablando de unos volúmenes de búsqueda que poco o nada tienen que ver. ¿De acuerdo? Tú estás haciendo un esfuerzo muy grande en comunicación a través de otros canales y de lo que se trata es de estar bien preparado en el buscador. Y en este caso vemos un muy buen trabajo tanto para capitalizar todas esas búsquedas en prácticamente productos que, como decía José, se está compitiendo contra un retailer cuyo modelo de negocio le permite seguir invirtiendo siempre y cuando el retorno de la inversión publicitaria esté en un determinado nivel. ¿Vale? Con esto saltamos al punto número 8, que es esa valoración del enlazado, de los backlinks, ¿ok? En la que básicamente nos hemos basado en, por un lado, es la autoridad del dominio, ¿de acuerdo? Y elementos que debemos poner encima de la mesa, como cuando dicho enlace proviene a través de un texto y dicho texto, esa palabra, ¿de acuerdo? Que está efectivamente enlazando a nuestra página web, es un término importante para nosotros. Cuando efectivamente tiene ese atributo follow o do follow, ¿de acuerdo? Porque si tiene un atributo no follow, lamentablemente Google no lo va a ver y por lo tanto no va a ser representativo. Vemos el ranking, José, y vemos sí. una diferencia muy bestia entre una marca llamada Pfizer y el resto de los laboratorios. Sí, y aquí si fuera Pfizer haría un análisis en profundidad de
saber desde dónde me están llegando 47 millones de backlinks porque no suena como muy natural, aunque yo sea Pfizer. Entonces, yo me preocuparía, o sea, miraría un poco, ¿no? Que de verdad son reales y son naturales o no, o tengo granjas apuntándome o qué es lo que pasa, ¿no? Eso es un poco raro. Entonces, sí, o sea, estoy viendo un comentario. ¿Puede ser por el COVID y los periódicos? Sí, puede ser. Pero hay como mucha diferencia. Janssen también tenía una vacuna del COVID-19. Igual no era tan conocida como la de Pfizer, pero son muchos. O sea, en comparativa son muchos. O sea, 47 millones me parecen muchísimos. Entonces, bueno, es analizarlo. O sea, requiere un trabajo luego de análisis y de ver un poco lo que comentaba antes Tony, que es ver qué dominios me están apuntando, con qué palabras clave me están enlazando, qué tipología de enlaces son follow, no follow o qué tipologías son, desde dónde vienen, cuál es la autoridad de dominio que me está apuntando. Es un poco hacer ese análisis. Viendo los números así en global, sí que es verdad que se nota que Pfizer y Janssen van a tener muchos más enlaces por todo el tema de prensa que ha podido enlazar allí por temas de COVID y demás. Pero bueno, vemos que tampoco o sea, están bastante alejados de la media del resto, ¿no? Pero bueno, es por tener un dato y ver un poco una valoración y ver un poco cuál es el grado de backlinks o el número de backlinks que nos están apuntando. Muy bien, llegamos a prácticamente el final, ¿de acuerdo? Nosotros lo que hemos querido aquí es señalar dos cosas. La primera es el tráfico orgánico y hemos ordenado a las diferentes webs corporativas en este caso, industria farmacéutica, por ese dato de tráfico orgánico que hemos sacado de esta herramienta llamada SEMrush, ¿de acuerdo? ¿Qué es importante aquí? Lo primero de todo, 4 de las 6 webs corporativas con mayor tráfico orgánico son farmacéuticas de origen español. Por otro lado, el 73% del total de las visitas procede de tráfico con keyword de marca. Es decir, no se está realizando un trabajo del todo, digamos, aprovechando la potencia que podíamos llegar a tener. Es decir, lo que estamos haciendo es dejarnos llevar por la corriente, recoger aquello que ya es nuestro y no estamos aprovechando el potencial que tiene el buscador para incrementar ese tráfico de nuestra web y por lo tanto, obviamente, incrementar nuestro posicionamiento como, pues José comentaba antes, que depende muchísimo de la marca porque tiene que ver con un tema de me quiero posicionar como líder en innovación de tecnología o por los proyectos que realizo con diferentes hospitales o por lo que sea, ¿de acuerdo? Por el término genérico, independientemente sea cual sea. El Lo segundo, peor José. aún Sí, que es que también lo hemos visto, porque se aprecia, hay un trabajo ingente y una dedicación exhaustiva en la generación de contenido y se genera un contenido de calidad buenísimo y se trabajan distintos formatos y se hacen un montón de cosas, pero tenemos deficiencias a nivel técnico que hacen que esos contenidos no tengan visibilidad o tengan una visibilidad menor de la que podrían tener si yo subsanara esas deficiencias técnicas. Entonces, al final es que el tema de SEO, y estamos hablando así un poco en general de muchas cosas, y voy a generalizar mucho, pero básicamente tenemos una parte técnica y una parte de contenidos y luego una tercera pata de otros factores que pueden ser enlazado backlinks, enlazado a este rollo más, ¿no? Pero si yo no llego a alcanzar como el trabajo de esas tres verticales principales,
y trabajo súper bien una, no me va a funcionar. Porque si tengo deficiencias a nivel técnico, todo el contenido que genere no va a tener esa visibilidad. Si yo estoy muy bien técnicamente, pero a nivel de contenidos no, pues no voy a alcanzar esa visibilidad. Entonces, hay que trabajar el conjunto para poder hacerlo y hay un grado de oportunidad bastante importante en general. Vamos a esta tabla que es la, creo, más representativa de justo lo que tú estabas comentando. La puntuación media, digamos, de esa optimización global desde el punto de vista SEO es del 45,5%, es decir, la mayoría de las webs corporativas de estos laboratorios están suspendiendo. Tienen un amplio margen de mejora, vamos a verlo así. 3 de las 5 webs que han recibido, digamos, la mejor puntuación también están entre las 5 con mayor tráfico, que serían Cinfa, Pfizer y Bayer, ¿de acuerdo? Pero aquí sí que es importante ver y comentar un poco ese equilibrio que estaba mencionando José hace un momento. Por un lado, las penalizaciones, por otro lado, la capacidad de ser indexable, tanto a nivel técnico como ese contenido. Y por último, ese netlinking. Es decir, ese equilibrio te va a dar una mejor posición a nivel global. ¿De acuerdo? Y en este caso sí que vemos con estos semáforos, estos colores de semáforo, bastante margen de mejora. José. Sí, es un poco lo que comentaba. Al final es que es importante trabajar el conjunto, ¿no? Porque si ponemos mucho esfuerzo en uno, lo ponemos en el resto, pues no va a terminar de funcionar, ¿no? Y ahí al final es una pérdida de oportunidad porque podríamos estar teniendo un mayor alcance, podríamos comunicar con nuestro mensaje lo que queremos comunicar desde la marca a un mayor número de personas y llegar y posicionarnos mucho mejor. Pues muchísimas gracias a todos por estar ahí. Este ratillo medio largo, estos 3 cuartos de hora que hemos hecho. Abrimos turno de preguntas, que José ha mencionado hace un momento que dentro del chat habían algunas. Sí, No sé es si que Roger nos puedes ayudar. Sí, por supuesto. eh, Claro que sí. Os ayudo en eso. Evidentemente, agradeceros, Tony y José Luis, vuestra participación hoy para presentarnos este estudio muy interesante, esa es la verdad. Y yo creo que puede ser un antes y un después para que ese margen de mejora se vaya acortando y veamos que realmente pues, la industria aprovecha todo ese posicionamiento, ¿no? Os traslado algunas de las preguntas que se han ido lanzando durante vuestra intervención. Mirar, las iré lanzando tal como nos las han ido formulando. Mario Beltrán nos comenta que si tiene una web con varias versiones idiomáticas y quiere enfocarse mucho en optimizar, por ejemplo, la web en español, ¿le conviene únicamente trabajar la versión española o debería hacer una estrategia global de todas las versiones idiomáticas? hostia, depende un poco de cuál sea la línea de negocio que quiera tomar la compañía, pero y qué mercados quiera trabajar y qué idiomas quiera trabajar. Entonces, dependerá mucho de posibilidades y qué es lo que quieren trabajar. Sí que Fantástico. hay que tener en cuenta desde el punto de vista orgánico que hay una serie de elementos a nivel técnico que tienes que cumplir cuando quieres tener versiones multidioma de tu site y que tengan un alcance a nivel local, ¿vale? A través de hreflang y demás, para geolocalizar un contenido a un idioma en concreto o a un idioma y un país en concreto. Aquí también Pero lo que es importante, sí, José, es entender bien los volúmenes, es decir, cómo de grande es la demanda en un mercado y en otro. Porque desde el sí. punto de vista de negocio, ostras, depende de la situación en la que estés, perdón, y el objetivo que tú tengas, conviene poner foco en un país o en otro también. Sí, ahí yo hablo de lo mío, de la parte de SEO,
porque en la parte de negocio ya lo dejo a la gente de negocio, que hagan sus números. Pero bueno, de la parte de SEO, pues sí, o sea, se puede ver un poco, pues no sé, volúmenes de búsqueda, visibilidad de marca en un idioma, en un país en concreto y ver un poco cuál es el interés y ver qué posibilidades hay, ver un poco competencia, visibilidad y luego ya ahí, sí, o sea, desde el punto de vista luego más técnico, pues hay que tener en cuenta una serie de factores desde SEO para que todo ese trabajo que hagas de internalización pues tenga alcance y cuando un usuario esté buscando desde Google en Francia en francés, pues encuentre el resultado que le corresponde desde el contenido que tú le quieres ofrecer desde Francia en francés, por ejemplo. Muy bien, perfecto. Para Mario y para todos aquellos que tengáis más dudas o a lo mejor son temas a hablar más ampliamente, lógicamente Tony y José Luis están a vuestra disposición después de este webinar para reunirse con vosotros y hablar de todo aquello que necesitéis, dudas que tengáis, o sea que a vuestra disposición. Lanzo alguna pregunta más. Javier Ayuso nos preguntaba sobre la huella digital que habéis comentado al principio. ¿Se le puede pedir a Google que añada toda esa información que queremos? Preguntas acerca de la empresa, apartado de noticias, el mapa con nuestra localización, o en qué se basa Google para añadir esa información. O sea, hay información que... O sea, nosotros lo intentamos, pero no controlamos el SERP, no controlamos lo que Google va a ofrecer cuando un usuario hace una búsqueda, pero sí que hay partes de la información que tú puedes darle a Google para que las ofrezca cuando hace una búsqueda. Entonces, la parte de mapas o el panel de información y demás es información que tú puedes proveer a Google. Tú puedes crearte tu ficha de Google My Business con tu ubicación, contacto, site, descripción de la empresa, fotos y demás. Y Google cuando hagas la búsqueda te va a ofrecer ese panel. Si eres una marca relevante, te va a ofrecer la posibilidad de añadir un knowledge panel, que es un panel distinto al de My Business, en el que tienes pues, información de año de fundación de la empresa, cotización en bolsa, mi número de empleados y demás. Hay una serie de información que te viene ahí. Entonces, sí, o sea, no le podemos decir a Google ponme esto y aquello, pero si le damos la información precisa para los elementos o los distintos elementos que usa Google para conformar un resultado de búsqueda o montar lo que es el SERP, sí que podemos llegar a capitalizar, que es un poco el objetivo de la huella digital, capitalizar esos primeros resultados. Bien sea por lo que comentaba del panel de My Business, pero también puedo capitalizar resultados en la primera página de Google a través de, no sé, un canal de YouTube o mi canal de medios en Twitter, con mi perfil de Twitter. O Las puedo redes tener... sociales, claro. Sí. La huella digital al final, chicos y chicas, es algo muchísimo más amplio, ¿de acuerdo? Que tiene en cuenta todos esos puntos de contactos, en este caso de el usuario o usuaria, con cualquier tipo de mensaje que tenga que ver con nuestra marca. En este caso, obviamente, porque el estudio era sobre SEO, lo hemos centrado en la imagen del buscador, es decir, en esos puntos que comentaba José. Pero la huella digital va mucho más allá, tiene que ver con la reputación online y para ello necesitamos un equipo de PR, de comunicación, que ayude a construirla desde ahí en coordinación con el equipo de posicionamiento orgánico, así como todo lo que tiene que ver con redes sociales, donde hay un, digamos, espectro de posibilidades o un abanico de posibilidades muchísimo más amplias, porque entra a jugar al final el sentimiento, ¿no? El sentiment de ese usuario, que no solamente deja una opinión, sino que deja un comentario. Y depende del tipo de red social, véase Twitter, bueno, pues la cosa se puede poner más o menos divertida desde el punto de vista de reto profesional, vamos a decirlo así. Mira, relacionado a eso que comentabas, Tony, tenemos un par de comentarios que creo que los podemos englobar más o menos en uno. Jesús López comentaba que si mi web tiene tantos enlaces de otros y no me está beneficiando, ¿se puede hacer algo para que no me perjudique? Y Laura, por ejemplo, comentaba, y va relacionado con las redes sociales, comentabais lo de analizar backlinks. Si, por ejemplo, te están apuntando desde redes sociales con bots de negacionistas o blogs de antivacunas, ¿cómo te puedes defender?
Sí, hay opciones a nivel técnico en la parte de Search Console, que Google es como la herramienta lo que antes era Webmaster Tools, la herramienta de gestión de websites de Google, en la que te da la información de palabras clave y demás, que te da la opción de lo que llama disavow, que es desautorizar enlaces o desautorizar dominios. Entonces, sí, tú puedes desautorizar dominios para que no te perjudiquen porque te están apuntando negativamente. De hecho, era una práctica, aunque, o sea, se puede hacer. Creo que Google ha ido un paso más allá. No sé qué tan necesario, o sea, habría que analizarlo. No sé qué tan necesario sea en un caso en concreto, pero en un tiempo era muy habitual que competidores se estuvieran mandando enlaces negativos a competencia para perjudicarles desde el punto de vista SEO. Entonces, Google se dio cuenta, tiene un algoritmo bastante trabajado en ese sentido y ya sabe detectar cuando te están apuntando desde sitios negativos que no tienen nada que ver contigo y él en automático no los tiene en cuenta. Si es un caso muy concreto de pues antivacunas o comentarios negativos o lo que sea y tal, habría que verlo y se puede desautorizar manualmente. Muy bien, gracias a José Luis. ¿Tenemos alguna pregunta más? Yo creo que vale la pena, llevamos casi una hora de buena, pero si podemos responderlas todas, al menos, pues oye, eso que nos llevamos hoy. Sandra Reyes comenta que si mi web es muy corporativa y no es e-commerce, ¿debería enfocarme en esas keywords sin marca, sobre la temática, uso, beneficio de mis productos, aunque no busque vender nada? ¿O qué estrategia de keywords sin marca deberíamos llevar o en qué nos podríamos enfocar? Aquí creo que es muy importante en este caso, y por experiencias previas con marcas de gran consumo, incluso que tienen su división de pharma, es muy importante el KPI del Impression Share. Es decir, qué porcentaje de búsquedas o en qué porcentaje de búsquedas apareces como marca, independientemente de que sea marca o genérica, ¿vale? Sobre el total en el que podrías haber aparecido. Y aquí entra también en juego la combinación, digamos, de el paid search, el SEM mal dicho, porque está mal dicho, el Search Engine Advertising, digamos, el paid search, complementando el posicionamiento orgánico o posicionamiento natural de la marca. ¿No? José, ¿cómo lo ves tú? Te dar una respuesta muy de SEO que, es decir, depende. Venga. Que depende de cuál es tu objetivo de comunicación. Si yo no tengo productos o no quiero posicionarme para productos, seguramente tenga algún objetivo a nivel de comunicación por el que me quiera posicionar. Ya sea que quiera ser un referente no lo sé, en información sobre sintomatologías o patologías, o quiera ser un referente en una patología en concreto, o quiera ser un referente en dispositivos médicos o en tecnología asociada a no sé qué, o lo que sea. Entonces, en función de cuál sea mi objetivo, tienes que trabajar una estrategia de contenidos que te permita trabajar contenidos relacionados en base a ese objetivo y entonces trabajarás contenidos asociados a eso y serás relevante de cara a Google y tendrás visibilidad por esos términos que están basados en la estrategia, aunque no tengas productos. Sí, da igual, o sea, da igual que no tengas productos. Al final la parte de orgánico intentamos posicionarnos para un objetivo que es un objetivo de visibilidad para una serie de términos, que ya pueden ser productos, marcas, términos genéricos o un concepto de comunicación que quieras transmitir y que quieras llegar a la gente y que te identifiquen con eso. Hay otra pregunta que va muy enfocada a un apartado que habéis abordado al final, que decía que en el análisis de conclusiones tipo semáforo, en una de las columnas hablaba de contenido. Nos preguntan si ese contenido era contenido de las keywords de marca únicamente, es decir, el nombre de la compañía, o de cualquier tipo de contenido, patología, área terapéutica.
Al Todo. final hablamos de todo el contenido de la página web, De todo. Vale, perfecto. independientemente de el target y la tipología del mismo. Perfecto, pues queda aclarado ese punto. Laura también nos comenta que cómo va el audio SEO, si habéis encontrado algún buen ejemplo entre lo que habéis analizado. Sí, de hecho comentaba Tony el tema de podcast. Entonces, Pregunta, aquí necesito aclarar un punto. No sé si se estaba refiriendo a las búsquedas por voz o a lo que tiene que ver con posicionar el contenido, digamos, en el canal de audio. No sé si Laura está o no, pero estaría bien. El punto sí, está sí. en que, desde luego, es decir, Mira, nos comenta, hay un perdona, tema de generación Tony, de contenido para Sí. posicionarlo orgánicamente. Sí. No, nos comenta que es búsqueda por voz. Que hablaba de búsqueda por voz, en este caso. Ok. A ver, al final, o sea, la búsqueda, aunque sea distinta, o sea, sí que es verdad que hablamos distinto y cuando interactuamos con un dispositivo de manera oral a de manera escrita es distinta y las tipologías de búsqueda son distintas. Normalmente cuando escribimos intentamos ahorrar palabras y escribimos cosas más cortas y las búsquedas son más cortas y se basan en conceptos. Y cuando hacemos una búsqueda por voz, pues empleamos normalmente frases más complejas. De cara a Google, a cómo resuelve, no hay mucha diferencia en cuanto a que normalmente elimina determinantes, pronombres y demás y se basa en conceptos de la misma manera que nosotros nos basamos en conceptos cuando escribimos. Entonces, no hay una diferencia sustancial por la tipología de contenidos que estamos analizando en este caso entre las búsquedas que serían desde el medio escrito o las búsquedas por voz. Los resultados son muy parecidos. Aquí simplemente como nota final en la respuesta, ejemplo bueno, lamentablemente no hemos encontrado, ¿vale? Ejemplo bueno digamos, de alguna de las marcas del top 25. Lo que sí que estamos haciendo es trabajar en ver sobre todo y empezar a probar cosas que tienen que ver con la generación de contenido optimizable y posicionable dentro del buscador vía inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Esto sí que lo estamos trabajando con diferentes herramientas para ver efectivamente el qué podemos hacer. Y después, lo que estamos siguiendo desde el punto de vista también de compañía es cómo evoluciona o cómo va evolucionando, porque en realidad es relativamente corto en el tiempo, cómo va evolucionando la interacción con el buscador por parte del usuario. ¿De acuerdo? El concepto de yo busco algo y obtengo un resultado a yo puedo llegar a interactuar con una máquina que recuerda la conversación previa y por lo tanto el resultado de búsqueda, digamos, ese cambio de entre comillas paradigma en lo que a búsqueda se refiere, estamos muy encima para poder, digamos, recomendar la mejor forma de hacerlo, pues de aquí a, vamos a decir así, 6 meses. Perfecto. Os lanzaré, si os parece, las dos últimas y así las ahorramos y no dejamos ninguna sin responder. Mirad, Mariana Basso nos comenta que una web esté en el top de tráfico depende de si el acceso es previo registro o no. ¿Cómo se soluciona este tema del registro previo? Contéstala súper rápido, José, porfa. Tiene una respuesta muy rápida. Todas las que se han analizado, o sea, son de libre acceso, o sea, no son con registro. Y la estimación de tráfico orgánico te la da independientemente de que tenga registro o no. O sea, me refiero, el volumen de SEMrush de estimación de tráfico está basado en estimaciones de búsquedas de términos asociados a resultados de búsqueda por los que te asocia un X número de visitas mensuales, por así decir.
Entonces, es Perfecto. independiente de que tengan registro o no. Muy bien, pues respondido también eso a Marian. Y la última, que es precisamente la primera que nos ha lanzado desde Albert Martí, que pregunta si podéis hacer una interpretación de por qué Cinfa, que es una empresa 100% genérica, está en ese top 3 de tráfico orgánico. ¿Qué interpretación hacéis de eso? ¿De por qué Perdón, una empresa como cuando dice Cinfa? genérica, Cinfa Sí. se refiere a que su producto son genéricos. Sí, eso es. Ok, vale. Es que al final, independientemente del producto que esté trabajando, me da igual que sea un Bayer con su, vamos a decir, aspirina, o su ácido acetilsalicílico, o Kern, que puede tener acetilcisteína también, digamos, que es otro, entre comillas, genérico. Lo que estamos valorando aquí es el posicionamiento de la, digamos, web corporativa con sus productos asociados dentro de un buscador, independientemente del producto que esté tocando. En el caso de Cinfa, está trabajando un producto genérico, ¿de acuerdo? Sin una, entre comillas, identidad propia, pero está haciendo un muy buen trabajo desde el punto de vista de SEO, consiguiendo ese equilibrio en lo que a, digamos, el buen contenido se refiere, todo lo que tiene que ver con esas penalizaciones que veíamos, así como el backlink. O sea, perdón, los backlinks. José, ¿me dejo algo? Sí, es que no, al final es un tema de... Puede que yo no tenga una marca tan... O sea, que no tenga marca o submarcas reconocibles o en la mente del usuario, pero sí que tenga una estrategia detrás y un trabajo bastante importante detrás en cuanto a trabajar términos genéricos y tener contenidos súper potentes hablando sobre patologías, tratamientos y demás. Y entonces mi tráfico orgánico o mi core de tráfico orgánico, el principal, lo que más volumen de tráfico me venga a través de búsquedas genéricas que no vengan asociadas a la marca. De hecho, el ideal sería que encontráramos un balance entre lo que sería términos de marca y términos genéricos y no depender de la marca para atraer tráfico. Entonces, la idea de la parte de orgánico es que podamos trabajar esos términos genéricos que me identifican para poder tener una mayor visibilidad, más allá de lo que tengo como visibilidad como marca. Habrá marcas que tengan muy poca visibilidad, pero tengan un grado de oportunidad bastante importante trabajando en la parte de genéricos, en la parte de términos genéricos, me refiero. Fantástico. Muchísimas gracias a José Luis, Tony. Hoy ha sido un placer compartir esta tarde con vosotros. Gracias a ambos, gracias a Royap por compartir con nosotros este primer estudio de posicionamiento y, lógicamente, seguro que han quedado muchas cosas, muchas dudas. Entonces, a todos los que nos habéis seguido, a los que veáis con posterioridad del webinar, tenéis tanto a Tony como a José Luis a vuestra disposición. Encantados estarán de compartir con vosotros cualquier idea, reflexión, duda que tengáis sobre todos estos aspectos. Y yo creo que podríamos analizar este mismo concepto en meses o años posteriores para ver cómo ha ido evolucionando. Seguramente será en otra ocasión. Muchísimas gracias nuevamente, Tony y José Luis. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido en directo. Y sin más, nos despedimos. Hemos estado una hora larga charlando sobre ello, pero creo que ha valido mucho la pena alargarlo. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente webinar. Tony, José Luis, Royap, muchísimas gracias por compartirlo. A vosotros. Muchas gracias a Genial, todos, muchas chicos. gracias. Hasta luego.